Y ahora el personaje que nos toca es un hombre que se llamaba José, pero que lo llamaron Bernabé. No sé si habéis escuchado sobre Bernabé, ese nombre, Bernabé. Bueno, si no lo habéis escuchado, hoy lo vamos a poder conocer. Él es un hombre que generalmente queda bajo el alero, bajo la sombra del apóstol Pablo, pero que realmente fue un cimiento para la iglesia y para el avance del trabajo que se estaba haciendo en el reino de Dios. Y es por eso que vamos a leer el libro de Hechos, dos versículos que están en el capítulo 4, Hechos 4, 36 y 37, donde nos van a relatar un poco de quién es este hombre. Dice así la palabra del Señor. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador o hijo de consolación, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Vamos a orar para poder dirigirnos al Señor y pedirle que nos guíe en esta palabra. Señor Santo, Dios Todopoderoso, queremos agradecer hoy por la posibilidad de poder estudiar de su palabra y de poder conocer más de usted, conocer más de quién, del Dios Todopoderoso. Te pido que hoy me pueda guiar, iluminar con su palabra, con dirigirla, Señor, colocar las palabras que debo colocar y sacar aquellas que no. Y también que todos nosotros podamos aprender, practicar y entender lo que usted nos quiere decir a través de Bernabé. Muchas gracias, Padre Santo, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, primero, para poder conocer a Bernabé, vamos a conocer al Dios que lo transformó. Veremos al Dios consolador, a Dios como alguien que comunica sus atributos a su pueblo. Y para ello vamos a ir al primer punto de la predicación. Este primer punto se llama el contexto, la obra del Espíritu Santo y el avance de la iglesia. El contexto, la obra del Espíritu Santo. Ese es el punto principal. El evangelista Lucas y el autor del libro de los Hechos nos está mostrando que la iglesia no estaba avanzando por una estrategia humana, sino que estaba avanzando por el bien y por el trabajo de la Trinidad. Y en forma más concreta de una persona de la Trinidad, que es la tercera persona, el Espíritu Santo. Se nos estaba mencionando que Pedro, en su primer discurso que estaba entregando, hubo un milagro y estaba profetizando una palabra que no podían entender cómo un pescador podía hablar de esa forma. Y esto había sido profetizado en el Antiguo Testamento por el profeta Joel, donde se nos dice en Hechos 2:18, dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Qué significa profetizar? Hablar de la palabra de Dios. Y es ahí que vemos a un Pedro, un pescador, que estaba hablando de la palabra de Dios con poder y las personas se convertían en miles. Luego de todas estas predicaciones, muchos se convirtieron y el autor continúa mostrando en Hechos 4 que había una comunidad naciente de creyentes y que al mismo tiempo estaban desarrollando un crecimiento no antes visto, pero no solamente eso, un desarrollo interno. Y a pesar de todo este desarrollo interno, fortaleza, también al mismo tiempo empezaron las amenazas externas. Y es acá donde el autor nos señala la obra de alguien importante, la obra del Espíritu Santo en esta comunidad.
Cuando los apóstoles estaban siendo amenazados por el Sanedrín, que era una de las autoridades más importantes para ese tiempo, se nos muestra que también había una comunidad de creyentes que estaban juntos en oración, que estaban unidos, que estaban agradecidos por la obra de Dios, por cómo Dios estaba realizando las cosas. De ahí que Lucas, el autor de Hechos, nos muestra que el avance de la iglesia no solamente se medía en términos numéricos cuantitativos, sino que también se medía en la calidad de su comunión, en la calidad de la comunión de estos nuevos creyentes. El Espíritu Santo estaba ejerciendo un poder sobrenatural, estaba dando sabiduría a los discípulos, estaba convirtiendo a personas para Jesucristo, estaba forjando una nueva comunidad que estaba dejando de lado el egoísmo. Y justamente en el contexto del pasaje que hemos visto es donde ellos decía que algunos empezaron a vender sus propiedades y colocarlas a los pies de los apóstoles. Y es en ese contexto, porque querían entregar para la necesidad de la comunidad, para aquellos que no tenían, es que se habla de este tal José, que es un modelo que el Espíritu Santo estaba haciendo, que estaba forjando para a nivel de toda la comunidad y también a nivel personal. Así que vemos acá a José, un levita transformado. José, recordemos que justamente nos decía el texto, que era un levita, que conocía las Escrituras. Probablemente había pasado años y años y días y horas escribiendo, conociendo de la palabra, estudiando la ley, estudiando las Escrituras. Pero ahora que veía todo lo que había estudiado, todo lo que había conocido, bajo el prisma, bajo la luz del Evangelio, bajo la luz de Jesucristo. Así que si observamos todas estas narraciones bíblicas, ¿cierto?, de los evangelios, de los tiempos de Jesús, recordamos que la mayoría de los levitas estaban en oposición a Jesús. Estaban en contra de sus enseñanzas, se oponían a sus mensajes. Pero sin embargo ahora vemos a un José, a un levita que era de Chipre, que había sido transformado y había empezado a ser un testimonio vivo de la obra del Espíritu Santo en su vida. Un testimonio vivo del Espíritu Santo a través de su palabra. Así que ahora que conocemos, ¿cierto?, el contexto en el que se estaba desarrollando y conociendo a Bernabé, podemos pasar al segundo punto, que es la Trinidad como fuente de consolación. En este punto podemos observar y podemos realizarnos una pregunta. ¿Por qué los apóstoles le colocan el apodo o sobrenombre a José de Bernabé? ¿Por qué le ponen ese nombre? Si él se llamaba José, ¿por qué le pusieron Bernabé? El mismo texto nos clarifica que el significado de Bernabé es hijo de consolación. Hijo de consolación. Y para entenderlo más a profundidad, tenemos que mirar la obra de la Trinidad, de Dios mismo. Y vamos a partir con la primera persona de la Trinidad, que es el Padre como una fuente de consolación. El Padre como fuente de consolación. La misma Biblia nos menciona que la primera persona de la Trinidad es la fuente de la consolación. El Padre es donde proviene la consolación. Él es quien la entrega. Y esto se nos dice en 2 Corintios 1:3, cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y Dios de toda consolación. Esto nos muestra que la consolación no es un atributo de una persona, no es algo humano, sino que su fuente proviene de Dios mismo. Es Dios quien provee la consolación. También tenemos a la segunda persona de la Trinidad, a Jesucristo, quien realiza la consolación.
Jesucristo mismo se nos muestra quien realizó la consolación, envió al otro consolador y está en estos momentos al lado del Padre realizando la consolación. Está abogando o intercediendo por nosotros ahora al Padre. Entonces, cuando Él estuvo en la tierra, hizo obra de consolación, también envió al Consolador, y cuando se fue a los cielos, estaba realizando una obra de consolación al lado del Padre. Él está trabajando en estos momentos. Y en 1 de Juan 2:1 se utiliza una palabra griega que es parakletos, que es la misma palabra que se usa para consolación, que es la palabra que cuando se llama hijo de consolación o consolación, es esa palabra del griego, que se puede traducir como consolador, mencionando que Jesús es nuestro abogado delante del Padre, defendiendo la causa e intercediendo por aquellos a quienes ha salvado. Dios, Jesús, aunque no lo vemos, Él está trabajando en estos momentos, siendo nuestro aval, compartiendo con el Padre. Y como un tercer subpunto podemos ver también la obra de la tercera persona de la Trinidad, que es el otro consolador, el Espíritu Santo. El otro consolador, el Espíritu Santo. Jesús, antes de ascender, prometió enviar a otro consolador. En el diálogo con sus discípulos, él está escrito en Juan 14:16, y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre. Para que esté con vosotros siempre. La palabra otro en el original tiene que ver, implica que vienen de la misma esencia. Que tiene la misma esencia, en este caso, la segunda persona de la Trinidad, que este otro consolador, que es el Espíritu Santo, tiene esta misma esencia. Así que el Espíritu Santo es el consolador que Jesús envió. Es el consolador que habita en la iglesia luego que Jesús ascendiera a los cielos. De ahí que cuando los apóstoles están llamando a José con el apodo o con el sobrenombre de Bernabé, lo están llamando hijo de consolación, estaban diciendo que él era alguien que estaba lleno del Espíritu Santo, que estaba junto con él. Era como un paracleto, y que por lo tanto estaba esta persona, este Bernabé, este José, estaba realizando acciones similares de lo que la Trinidad estaba realizando. Estaba consolando, estaba exhortando, estaba animando y también estaba fortaleciendo a los demás. Así que vemos aquí un Bernabé que estaba lleno del Espíritu Santo, que estaba siendo un testigo vivo del acompañamiento y de la puesta en práctica de la presencia de la Trinidad en la tierra. Muchas veces nosotros vemos a este Dios que está lejano, pero acá se nos hace cercanos con un hombre. Estaba haciendo, como decía, un testimonio vivo. Estaba acompañando. Estaba haciendo la presencia del Consolador en la comunidad de los creyentes, en esta nueva comunidad que estaba creciendo. Bernabé estaba haciendo esta función de consolar, a la cual fue llamado por medio de tener el Espíritu Santo. Porque tenía el Espíritu Santo, él estaba ejerciendo esta acción. Así que en este contexto podemos observar que ser lleno del Espíritu Santo se nos muestra que es una función de consolación para los demás. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y es por eso también cuando estábamos en la liturgia leímos el fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Y contra tales cosas no hay nada. Entonces, eso es estar lleno del Espíritu Santo. No es hacer cosas sobrenaturales o cosas espectaculares. Ser lleno del Espíritu Santo es mostrar el fruto de él. Así que no es que este hombre, ¿cierto?, era un hombre simpático,
No, Bernabé no era lleno del Espíritu Santo por ser alguien especial o por tener alguna característica personal, sino que había sido un hombre que había sido inundado por la gracia trinitaria. Así que esto nos permite ir justamente al cuarto subpunto, como la consolación y la participación de un atributo comunicable. Es importante comprender que Bernabé estaba participando en la obra trinitaria, ¿cierto?, de consolación. En teología sistemática hay unos atributos que algunos le llaman atributos incomunicables y a los otros le llaman comunicables. Los atributos que solamente pertenecen a Dios mismo y que Él solamente tiene, por ejemplo, la aceitado, o solamente que es autónomo, su autonomía, nadie es más autónomo que Él, o que es eterno para el pasado o eterno para el futuro, solamente le pertenece a Él. O su potestad, ¿cierto? Que es todopoderoso, no hay nadie que sea más todopoderoso. Pero sí hay otros atributos que son comunicables, que son aquellas perfecciones que Dios, por su gracia, permite que sus criaturas las reflejen. Y vemos acá en la consolación un atributo comunicable. ¿Por qué? Porque lo podemos ejercer las personas. Así que al llamar a José de Bernabé, los apóstoles estaban reconociendo que él estaba participando de un atributo divino y que por ende, siendo un miembro de la iglesia, estaba siendo llamado a ejercer la práctica del atributo de la consolación, del atributo de Dios. Esto también implica que la iglesia y sus miembros no solamente son receptores del consuelo, sino también dadores del consuelo. Entonces, se entrega el consuelo a la iglesia, se entrega y se recibe consuelo. Es un círculo virtuoso en el que nosotros participamos en la iglesia. Entonces, al brindar consuelo a otras personas, no solamente se está realizando una acción humana, sino que se está permitiendo que la acción divina, la obra consoladora de la Trinidad, pueda entregarse a los creyentes y al mundo entero, hacia todos los que la necesitan. Entonces, este es un llamado realmente a ser testigos de la presencia de Dios, del Dios Trino, el cual quien consuela y habita entre nosotros. Así que, por tanto, la consolación implica responder al llamado de ayudar a otros y colaborar activamente en la labor que Dios tiene, en la labor de la Trinidad. Así que nos hace participar de un servicio, de un ministerio, del servicio del Espíritu Santo en el mundo y sobre todo en la iglesia. Y ahora sí nos podemos ir a un tercer punto, que es la práctica de la consolación de Bernabé. La consolación de Bernabé no se veía solamente en un conocimiento o en un sentimiento, sino que también se traduce en una práctica real y que es reflejado y ejemplificado en dos pasajes especialmente de la Biblia que vamos a ver a continuación. Y el primero está en Hechos 9, donde encontramos a un tal Saulo de Tarso. Imagino que conoce. Ese era un recién convertido, pero que había sido rechazado por todos. ¿Ya? Y que incluso por todos los discípulos. Porque recordemos que este hombre, Saulo de Tarso, era conocido por su persecución mortal para con los cristianos. Y es aquí donde vemos la puesta en acción de la consolación de Bernabé. Y creo que está aquí. Dice, entonces, se nos dice, Bernabé lo tomó, en este caso a Saulo de Tarso, que es Pablo, lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo
les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre del Señor. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Si nos fijamos, ¿cierto?, en este texto se nos dice que dos verbos, en este caso de Bernabé, lo tomó y lo llevó a los apóstoles. El verbo tomar es una acción de acogida, de refugio, de consuelo. Bernabé se estaba convirtiendo en un paráclitos, en un aval, en un abogado de Saulo, en los momentos que los demás no lo querían. Así que mientras el resto de la iglesia desechaba a este Saulo o sospechaba de él, Bernabé lo tomó y lo consuela. Bernabé creyó en la obra redentora del Espíritu Santo y lo que había hecho Jesucristo con él. Así que en este caso, ser de consolación significó arriesgar su propia reputación para dar un lugar a uno que el mundo o que incluso la iglesia había marginado o no había apreciado. Y un segundo texto también lo vemos en Hechos 15. Años más tarde, pasaron varios años, vemos que la consolación de Bernabé se puso nuevamente en acción, esta vez con Juan Marcos. Según el apóstol Pablo, que ya era el apóstol Pablo conocido, Juan Marcos había abandonado y fallado en un momento especial y crucial. Así que el apóstol Pablo ya no quería trabajar con Juan Marcos o Marcos. Pero Bernabé, fiel a su apodo, vio en esta persona algo especial. Se nos dice el texto, y lo voy a leer, que está en Hechos 15, 36. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y embarcó rumbo a Chipre. Así que Bernabé tomó a Juan Marcos y se fue a Chipre con él, a la ciudad natal. Invirtió tiempo con él, tuvo paciencia, tuvo amor con este hombre. Y así que, ¿cuál fue el resultado de este trabajo con Juan Marcos? Que el mismo apóstol Pablo, que se había sentido alejado y no quería trabajar con Juan Marcos, reconoció que Marcos le era útil para el ministerio. Y no solamente eso, gracias a la consolación y al trabajo ejercido por Bernabé, se restauró a este siervo desechado y que luego Dios utilizó justamente para que nosotros podamos tener en la palabra el Evangelio según San Marcos. Así que gracias a esta consolación podemos ver a un hombre restaurado que pudo servir en la iglesia y que todos hoy nos vemos beneficiando de este gran Evangelio. Así que vemos en Bernabé un hombre que no era blanco o que era débil con esta consolación, sino que era un pacificador activo, que por medio de la exhortación y el acompañamiento podía juntar a la iglesia, podía ser de unión. Y fue un medio del Espíritu Santo que unió donde había ruptura. Y ahora podemos ver un poco las implicaciones prácticas de todo lo que ha vivido Bernabé. Porque la vida de Bernabé nos confronta, nos muestra dónde está nuestro corazón. Porque hemos visto que la consolación es un atributo comunicable de Dios, del Dios Trino, que todas las personas de la Trinidad lo tienen y que también lo podemos ejercer nosotros.
Así que también es un llamado a nosotros a que debemos ejercer como agentes de la iglesia y poder llevar a la práctica la consolación. Y podemos ver algunas relaciones de la consolación. Entonces, la primera relación que vamos a poder ver práctica es la consolación y la generosidad. Recordemos que Bernabé vendió su heredad en un acto de confianza para acompañar y para proveer a los necesitados, dando más allá que solamente palabras, sino que también entregando algo tangible. Bernabé nos está enseñando que nuestras posesiones no son nuestros derechos, sino que son recursos que son administrados para el reino. Otro aspecto que podemos ver es la consolación y el acompañamiento. Entonces, recordemos que en estos momentos hay muchas personas que están solas, que no están acompañadas, incluso dentro de la iglesia. De ahí el Espíritu Santo nos llama a acompañar a los demás, a hacerlos parte de la comunidad. Ser un paracleto es un llamado a cuidarnos a cada uno, unos a los otros. De ahí que podemos dedicar palabras de ánimo para los demás. Ser paracleto es entregar a los que lo necesitan, es dedicar tiempo, es ser un puente entre aquellos que se sienten extraños y unirlos a una comunidad, principalmente unirlos a Jesucristo. Bernabé tomó a Saulo de la mano, ¿cierto? Y lo acompañó en los tiempos que lo necesitaba. Otra relación es la consolación y la paciencia. La paciencia con los Juan Marcos o con los Marcos de hoy. En la actualidad existe una cultura de división, donde están unos por aquí, pensamiento, y otros por allá, ¿cierto? Una cultura de cancelación y de rencor con quien nos fallan. Ellos son otros y nosotros somos otros. Así estamos. Y en este sentido, uno tiende a desechar a las personas. Pero recordemos que la iglesia es para pecadores, es para personas que necesitan el perdón. Quizás hay personas que tú hayas desechado por errores pasados. De aquí que ser consolador, practicar la consolación, nos llama a la restauración. Ser hijo de consolación es creer en la obra continua del Espíritu Santo, del Dios Trino en la iglesia, con los hermanos. Y para ir terminando, yo diría ya mejor de hijos de consolación, hijos de consolación. Ser hijos de consolación no es solamente un don para Bernabé o para unos pocos elegidos. Es una vocación de todo aquel que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Servir en la consolación es ser parte de la Trinidad en su obra redentora en la tierra y especialmente en su iglesia. Así que si hoy también tú necesitas consolación, puedes pedírsela a Dios, porque es el Dios Trino el dador de la consolación. Creer en Jesucristo, que es el que entrega y da consuelo, es la fuente del consuelo. Si te sientes solo, también puedes acudir a Él, porque Él te acompaña en los momentos que nadie te ve, en los momentos que tú lo necesitas. Él te está viendo. Y también Él utiliza a su iglesia para consolar al mundo, para ser parte de una comunidad que entrega la consolación. Y a nosotros también es un llamado a ejercer la consolación. Así que oremos para poder llevar a la práctica lo que hemos estudiado. Señor Santo, Dios Todopoderoso, muchas gracias por su palabra, porque hay tanta riqueza, Señor, en ella. Cuando uno la puede estudiar y conocer, Señor, podemos entender que también está en práctica en nuestras vidas. Y en cuántos momentos nos hemos sentido solos, nos hemos sentido que estamos pasando por dificultades, pero sabemos que en usted podemos encontrar consuelo, que el Espíritu Santo se hace presente y está haciendo su obra en la tierra. También Jesucristo está intercediendo por nosotros. Y también la iglesia, Señor, somos llamados
a ejercer esta consolación. Padre amado, ayúdenos a no olvidarnos de este deber de consolar a otros, pero también del privilegio y de que nos da de poder recibir consolación por parte suya. En el nombre de Jesús oramos.